Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente. Y aquí transmitiendo a través de la 104.3 de FM W Radio Mazatlán. Bien, pues hoy jueves 23 de abril de 2026, pues hoy tenemos una interesante entrevista con un personaje que conoce perfectamente las entrañas del poder municipal, pero que hoy juega sus cartas en un tablero de mayor alcance, que es el alcance estatal. Nos acompaña Edgar González Atarain, exalcalde de Mazatlán, quien tras entregar la estafeta aquí en el puerto, pues ha asumido un rol muy estratégico como operador clave de la senadora Imelda Castro. Edgar, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Víctor, me da gusto saludarte, estamos bien, gracias a Dios. Saludo a Felipe Manzanares y por supuesto a Eduardo Esquivel. Acá estamos atendiendo prácticamente tu invitación y con mucho gusto, Víctor. Bien, pues me da mucho gusto saludar a Felipe Manzanares desde la ciudad de Culiacán. Felipe, muy buenas tardes. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, gracias, muy buenas tardes, te saludo Eduardo y por supuesto a nuestro invitado, tu invitado Edgar González, lo saludamos con mucho gusto. Y también tenemos aquí en Mazatlán, desde pues la comodidad de algún lugar en Mazatlán, al compañero siempre versátil, Eduardo Esquivel Revilla. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, director Víctor, saludos a Felipe y desde luego a Edgar González, que ciertamente, como dices, Víctor, pues conoce las entrañas y está en este momento en las entrañas de la política hacia la gubernatura, no porque haya candidatura, sino porque todos estamos atendiendo ese tema y él pues como protagonista y actor político destacado. Saludos, Víctor. Bien, pues Edgar, vamos a arrancando con fuego pues esta entrevista. ¿Qué cualidades ve usted en la senadora Imelda Castro para que sea ella quien encabece la continuidad de la 4T aquí en Sinaloa hasta 2020-27? También, pues otra pregunta empalmada, hemos visto un aumento en los ataques y cuestionamientos hacia la senadora Imelda Castro. Como su operador ya legítimamente reconocido aquí en el sur, Edgar, ¿a qué atribuyes este fuego amigo o externo? ¿Tienen ustedes identificados los focos de estas campañas negras? Bueno, mira, más que nada esto ha venido escalando un golpeteo personal contra la senadora. Eh, Entre más se ha venido ella moviendo en el tema de las asambleas informativas que ha tenido abiertamente y de manera pública y que además está justificado y está dentro de lo que es su derecho, sin violar absolutamente ninguna ley, porque luego le han querido meter esa idea, y el tema de las asambleas informativas no es propio de la senadora, muchos están haciendo asambleas informativas en todo el país, incluso en Sinaloa, algunos otros más están haciendo ese tipo de asambleas. Ese acercamiento que ella tiene ya bastante tiempo, casi un año, recorriendo de manera intensa el Estado. Y obviamente a partir de que se dan los pormenores de cómo será la dinámica dentro del partido Morena para la selección de los candidatos a gobernadores en todo el país, en los 17 estados, pues lógicamente ahí vienen las reglas, ahí vienen los tiempos. 22 de junio, que son los registros internos, y que obviamente algunos ya empezaron a levantar la mano y a decir: a mí me interesa, en su tiempo me apuntaré, en su tiempo estaré listo o lista. La senadora lo dijo, lo manifestó desde el Senado de la República: cuando lleguen los tiempos, pues ahí estaremos. Levanta la mano en ese momento,
estaré anunciando, no ahorita, o estaré pidiendo licencia, así lo digo. Y obviamente eso, para quienes también pretenden el mismo espacio, pues obviamente es, ¿cómo te diré? Es lumbre, porque pues empieza el jaloneo de quienes quieren también aparecer de manera pública y sobre todo pues ganar aceptación con la población, porque este tema pues se maneja con encuestas y quieren llegar a esa fecha pues obviamente bien posicionados. Es esa carrera, hay que decirlo. No es que la senadora esté abiertamente, porque no lo está, promoviéndose en el tema de la gobernatura, porque en ningún momento lo ha mencionado, no lo ha dicho, no ha estado convocando al tema de apóyenme a esto o apóyenme a lo otro. Ella ha venido a informar y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo por todo el estado mientras la ley se lo permita. Pero pues hay gente que le incomoda. Vemos, por ejemplo, muy desfigurado, por ejemplo, la actuación de Acción Nacional, adoptando una posición de defensa incluso hasta de algunos grupos ajenos a Acción Nacional. Vemos, digo, desfigurado en el sentido, está bien que se tengan que hacer las denuncias que se hagan, está en su derecho, pero de manera parcial, o sea, no han sido parejos contra todos aquellos que hacen exactamente lo mismo. Y no es que quiera yo que a los demás se les denuncie, simple y sencillamente que es una actitud muy rara, ¿no? Que de pronto aparezcan denunciando y que lo digan además, es que es la puntera, es que es la que más se mueve, es que es la que está más fuerte, que reconozcan esa parte y que por esa razón, pues entonces te vayas con todo a tratar de denunciarla y a tratar de pues frenarla, porque no es otro propósito. Pero de ahí en fuera, Víctor, pues es parte de lo que se viene, lo que se acerca. Entre más se acercan los tiempos electorales, pues más veremos este tipo de jaloneos. Bien, pues el turno al bat para Felipe Manzanares desde la ciudad de Culiacán. Felipe, adelante. Gracias, Víctor. Edgar, sobre esto que comentas, nosotros lo hemos publicado en nuestros medios, en nuestras redes, de esa, digamos, no lo sé cómo llamarla, esa especie de astigmatismo, miopía, en fin, del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, de solamente ver algunos actos, algunas publicaciones que a nuestro juicio no viola ninguna ley electoral. Es más, ya lo razonó así uno de los magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa, el magistrado Santana, pero sí, eso sí lo ven, pero no ven actos similares que tampoco son violatorios de actos anticipados de campaña de otros compañeros de su partido Morena. La pregunta es muy, muy clara. ¿Confían ustedes, como digamos, como equipo de la senadora, en la imparcialidad de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa? Y más particularmente, Edgar, cuando vemos que hay una magistrada que es hermana consanguínea, hermana del senador Insunza, que es otro compañero que suena, que aparece en las encuestas y que suena como posible aspirante a un cargo de elección popular como puede ser el de la gubernatura. ¿Cuentan ustedes con un Tribunal Electoral de Sinaloa imparcial? Pues mira, en lo particular te lo menciono, yo no puedo hablar a nombre de la senadora, pero sí te puedo decir que hay confianza en el sentido de que ante la evidencia de no violación a la ley, pues obviamente tienen que apegarse a eso, ¿no? ¿Qué hizo el tribunal? Regresó al IES y luego le pide que revise con más cuidado el tema de las acusaciones. El IES lo va a hacer, lo van a retornar de nueva cuenta al tribunal y el tribunal tendrá que hacerlo en apego estricto a la verdad. O sea, ahí sí creo que
sería muy evidente, sería muy descarado si se actúa de otra forma. Y obviamente, pues no creo que le vaya a gustar a quienes están esperando pues a un tribunal que sea obviamente objetivo, que imparta justicia como lo debe hacer cualquier tribunal, sin cargadas. Y sería muy evidente si se cargan, Felipe. O sea, yo creo que esta es la oportunidad para saber qué tenemos ahí, si podemos confiar o no en el tribunal. Yo esperaría esa próxima decisión para saber si se puede confiar o no se puede confiar en el tribunal. Yo me esperaría, no quiero adelantarme, porque pues hemos visto de todo en el pasado, y yo creo que en muchas ocasiones, cuando se tienen las maneras o se tiene la forma de pues ir contra, tú consideras parte de los pues no enemigos, pero sí contrincantes, desde un tribunal lo puedes hacer. Entonces creo que esta es la oportunidad de ver la imparcialidad del tribunal. Lo vamos a ver muy pronto y ahí lo sabremos. Bien, pues tenemos aquí por el lado de Mazatlán a Eduardo Esquivel Revilla. Eduardo, adelante. Gracias. Edgar González, nuevamente saludos y gracias. Algunas personas, Edgar, dan por hecho o por derecho, creen que es de derecho, que si tenemos un gobernador en Sinaloa, pues el partido de ese gobernador tendría que lanzar a una mujer por la gubernatura. Ya sabemos que la equidad en las 17 candidaturas a gobernador en cada partido, pues es tomando todo eso, ¿no? Pero precisamente por esa situación que no es un hecho o no tiene que ser a fuerza una mujer, ¿has observado algún movimiento, voces que se pronuncien porque sea mujer en Sinaloa, digamos amigos de la doctora Guerra, amigos de la senadora Imelda, amigos de la diputada Domínguez? Si hay algunas voces que pugnen porque sea mujer, ese es número uno. Y dos, ¿les harán caso en su partido? Y sobre todo considerando que hay cambios en la dirección nacional de Morena y hay la incorporación de un personaje como Citlali, caracterizado ese personaje como de tipo negociador. Ese punto me gustaría que lo tocaras, Edgar, y muchas gracias. Y con mucho gusto. Mira, efectivamente, hoy son otros tiempos donde la mujer va ganando bastante espacio, y qué bueno, ya era justo. Yo no lo diría tal como lo dicen algunas, ¿no? De que es tiempo de mujeres, llegamos y no nos vamos, pero sí la oportunidad de que las mujeres demuestren que también tienen, por supuesto, esa capacidad para poder ser gobernantes, y que hoy incluso ya está prácticamente en la ley. Tiene que, la paridad de género tiene que darse. ¿En dónde? ¿En qué estado se va a dar? Pues en aquellos donde haya mujeres fuertes, donde haya mujeres competitivas. El partido así lo está viendo. ¿Cuáles son las voces que se escuchan a nivel estatal, incluso a nivel nacional, en el sentido de dónde va a haber mujer y dónde no? Pues esas son las voces, es decir, donde haya mujeres que tengan suficiente fuerza, donde predomine la fortaleza en algunas mujeres, esas son las que van a destacar. Por esa razón, hoy en día tú ves a varias mujeres dentro de Morena moviéndose, buscando pues obviamente llegar a ese objetivo, estar preparadas para, si se dan las condiciones, pues estar ahí en el momento de la toma de decisión. Por supuesto, Sinaloa está considerado dentro de eso, de ese grupo de mujeres, de estado, perdón, que podrían encabezar mujer. Yo veo, además, que una de las formas que el partido está viendo este tema de la asignación de mujeres es que se gobierne donde no ha gobernado mujer, que en aquellos estados donde no ha habido mujer gobernante, de preferencia se dé esa oportunidad, siempre y cuando también sea competitiva la mujer, o sea, sea competitivo un cuadro, uno u otra mujer, pero que haya competitividad. Y en ese sentido, Sinaloa tiene
un gran porcentaje de posibilidades, yo podría decir todas las posibilidades de que va a ser mujer. Primero porque no ha habido una que haya gobernado. Y es una característica que se tiene, que se busca. Y segundo, porque hay una mujer muy fuerte en Sinaloa, que puede ser competitiva, que puede ser tomada en cuenta, que es la senadora Imelda Castro, que ha tenido un trabajo muy intenso, no solamente en el trabajo legislativo en el Senado, sino además en territorio, y que ha venido de una u otra forma picando piedra, y que es una mujer que se formó en la izquierda, que está caracterizada por eso, que no va llegando al tema de la nueva ola de izquierda, porque hoy muchos y muchas se les llena la boca hablando del neoliberalismo y ni siquiera lo entienden, se les llena la boca hablando de la izquierda y ni siquiera lo entienden, y Eduardo no me dejará mentir de eso porque él conoce ese tema perfectamente. Y Imelda es una mujer que sí la comprende, que comprende lo que significa todo esto, que se formó en la lucha, que no ha venido ganando los espacios como especie de tómbola, que se ha ganado los espacios obviamente luchando al frente de otros hombres y otras mujeres que a través de muchos años pues han buscado que las cosas cambien. Entonces hay esa oportunidad. Yo no estoy diciendo que ella sea ahorita que esté buscando esa posición abiertamente porque no son los tiempos, pero sí te digo que hay muchas mujeres que pueden ser tomadas en cuenta, y entre ellas yo destaco y veo el trabajo de la senadora, por supuesto. Así es. Okay. Bien, Edgar González Ataray, vamos ahora a lo que tiene que ver con su gestión municipal, tu gobierno que tú encabezaste, un periodo donde, pues la pregunta sería si pudieras regresar el tiempo, ¿qué proyecto o problema de la ciudad te hubiera gustado resolver de manera definitiva y qué te quedó en el tintero con muchas ganas de aplicar? Esto es por un lado, y por el otro es que acá entre nos, al cabo nadie nos oye, ¿no dejaste algún muertito debajo de la cama? Algo que el futuro te pudiera generar un expediente que te vaya a quitar el sueño. Primero, Víctor, si lográramos regresar al tiempo como tú lo dices, ¿qué haría? Yo retomaría exactamente lo mismo que impulsamos con mucha fortaleza y con muchas ganas, que es el tema de la transparencia. Fuimos un municipio que luchó por la transparencia a más no poder, al grado de que tuvimos que hacer alianzas con organismos importantes en materia de transparencia, entre ellos este organismo de Observatorio Ciudadano y de otros organismos en donde estábamos trabajando en un comité municipal de la mano del Comité Estatal Anticorrupción. Y bueno, retomaría esa parte. ¿Por qué esa parte? Porque eso es lo que le garantiza que al ciudadano se le rindan cuentas y que el recurso pueda ser observado y ser dirigido de manera más efectiva. Cuando tú tienes transparencia, logras entonces hacer rendir el recurso. Y si logras hacer rendir el recurso, pues vas a tener mejores condiciones como ciudadano en el caso de Mazatlán. Que es lo que te menciono, el tema fundamental de Mazatlán, del que ha adolecido durante mucho tiempo y que la aventajamos bastante, es el tema de los servicios públicos. Un municipio debe garantizarte por lo menos lo más básico, que tengas buena calidad en el tema del agua potable, de la recolección de basura, del alumbrado público, de las calles, el combate a los baches, a las mejoras en las realidades, todo lo que implica el tema del servicio público. Básicamente eso. Si no garantizas lo básico, pues no eres capaz de lo otro, andas con ocurrencias. Entonces, yo creo que hay que retomar lo más básico. La ciudadanía quiere tener y seguir teniendo calles iluminadas, quiere seguir teniendo mejores caminos en la zona rural, en las comunidades, mejores condiciones para transitar por las carreteras en materia de seguridad pública y, por supuesto, pues seguir trabajando mucho en el tema de la transparencia, Víctor. Aquí podemos decir misa, pero si no combates el tema de la corrupción desde
abrir a los ojos de la ciudadanía y de los organismos el tema de ser transparente, pues entonces nada más estás combatiendo de pura palabra, no estás siendo realista, no estás trabajando de manera, ahora sí que honesta, podríamos decir. Y no, con referente al tema de los muertos, no, por supuesto fuimos muy cuidadosos, tan cuidadosos fuimos En los por esa muertitos, desde el razón. punto de vista del manejo de los recursos, Mira, ¿no? Aclarando. no dejamos absolutamente ni heridos, mucho menos muertitos. Que te los quieran sembrar, no dudo, ¿no? Esos son capaces de esto. En política se espera uno de todo, pero también hay que defenderse. Tampoco estamos muchos y tampoco estamos de brazos cruzados. Hay que saber resortear eso. Pero en lo particular te digo que no dejamos ni siquiera heridos. No solo no dejamos muertitos, ni siquiera heridos dejamos. Bien, Felipe Manzanares. Gracias, estimado Víctor. Edgar, hablando de mujeres y traiciones, como dice la canción, ¿no? Así es. Sí. Hablando de mujeres y traiciones, sí, y luego hay una parte que dice que se acerca el caballero, le dice, no hable mal de las damas delante de mi presencia, algo así dice la letra, ¿no? Por ahí va la letra. Tan sabrosa y tan bonita que vemos que con tristeza que pues el PAN no la aplica, porque el abogado Ricardo Burgos, el abogado del PAN, pues es muy irrespetuoso, por decirlo menos, con la senadora, y lo más lamentable es que la regidora de Mazatlán, Wendy Barajas, pues no llame a la cordura a su abogado. Pero ese tema ya lo hablamos aquí, y a mí me parece que este ataque tan feroz del PAN hacia la senadora, pues lo único que está haciendo es que le está dando popularidad. Pero hablando de mujeres y traiciones, ¿cómo ven los cambios de la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, hace de dos cuadros muy importantes de Morena, como lo es Citlali Hernández, que es de la Secretaría de Mujeres, va a una importante comisión de Morena, y Luis Alcalde, que estando en la dirigencia nacional de Morena, la invita al gabinete de la presidenta? Parece que la presidenta está tomando ahora sí los espacios y ese dominio político en el partido Guinda. Y si esto es así, ¿dónde ves a la senadora? ¿Dónde te ves tú? Porque sin amarrar navajas, estimado Edgar, ya se habla en Sinaloa de que hay una competencia entre los aspirantes rochistas, los rochistas, con los claudistas. Y yo veo que ese grupo de los claudistas está cobrando fuerza en nuestro estado. Sí, creo que la presidenta tiene que ir acomodando, como toda administración, en el camino su gabinete. Tiene que ir ajustando, por supuesto, sus piezas, sus movimientos, que siempre es bueno, porque pues obviamente van corrigiendo rumbos y van fortaleciéndose a la vez las políticas públicas en este caso de este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Son buenos, los cambios siempre van a ser buenos, y por supuesto recordemos, hablando de política, Felipe, que pues obviamente había hay una administración muy de la mano del presidente Andrés Manuel, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que por supuesto pues en ese transitar en el equipo de Claudia, en el equipo de Andrés Manuel, que prácticamente es lo mismo, pues han venido haciendo ajustes, porque hay cuadros que ya pues están o muy cansados o muy vistos o muy golpeados, y que obviamente tienen que haber ese tipo de relevos. Pero por otro lado también tiene que ver con la firma de la propia presidenta. La presidenta tiene que ir poniendo ya cuadros más afines a ella, y no porque esté peleada, en ningún momento se puede pensar eso con Andrés Manuel, simple y sencillamente porque le toca a ella gobernar y ella va a dar cuenta sobre ese tema, y tiene que hacerlo con su propia, pues con sus propios cuadros también, ¿no? Entonces tiene que acercarse a eso más y más. Yo así lo veo, es una opinión muy personal. Y regresándome al tema de lo de Acción Nacional, fíjate que tristemente algunos panistas de cepa, de los panistas,
verdaderamente de lucha, que yo conozco a muchos y que conviví con muchos y que incluso en mis elecciones, cuando he sido candidato, yo he sido candidato por el PRD en 3 ocasiones, con alianzas con Acción Nacional y con importantes cuadros de Acción Nacional que hoy están bien preocupados, muy preocupados por ver a una dirigencia estatal desfigurada, prácticamente pues más preocupada por las posiciones plurinominales que preocupadas por crecer, preocupados por ser pues críticos en el sentido general como oposición. Hoy les toca vivir eso, ese paso como oposición, pero pues es prácticamente también parte de la nueva oleada de panistas que desecharon a los viejos panistas o a los panistas con mucha capacidad, a los panistas formados, a los panistas de cepa, que se les fue dejando de lado. Y algunos otros mejor se abrieron, tomaron tierra de por medio cuando vieron que esto no era lo que esperaban. Entonces sí los veo preocupados, algo que he platicado con algunos de ellos, hemos intercambiado opinión, porque si algo me caracteriza es que a mí me gusta tener cercanías con todo el mundo, o sea, no me tomo las cosas en lo personal, hay que abrirse siempre al diálogo, y ahí he encontrado mucho reniego, mucho enojo en ese sentido. ¿Y dónde nos vemos? ¿Y dónde vemos a la senadora llegados los tiempos? Llegado el momento, yo veo a una mujer gobernando Sinaloa, sin duda, sin lugar a duda. Veo en su momento a una Imelda Castro registrándose cuando sean los tiempos y cuando se abran las convocatorias. Y veo a una mujer luchando para llegar pero todo a su tiempo, Felipe, todo en su momento. No hay que adelantar vísperas, sobre todo porque hoy en día, pues ya ves cómo están las cosas, ¿no? Pero, y obviamente en lo personal, en su tiempo y en su momento también vamos a luchar y vamos a estar ahí buscando participar. Yo tengo 28 años en el servicio público, de una u otra forma hemos venido participando. 3 ocasiones he sido candidato y no siempre voy a todas, como la vez pasada que no tuvimos la oportunidad de ser candidato a diputado, no se daba el tema de la presidencia por el asunto de género, pero había otras oportunidades y desistimos de esas oportunidades porque no siempre hay que estar tampoco, hay que dar oportunidad de que otros cuadros estén ahí, pero por supuesto, yo veo el 2027 una gran oportunidad para poder participar. Bien, cerramos la ronda de preguntas con Eduardo Esquivel. Muy bien, muchas gracias. Pues Edgar, en el 2024 me dio mucho gusto que las 2 principales figuras por la presidencia de la República fueran mujeres. Me gustaría que en Sinaloa los partidos, incluido el tuyo, Morena, postularan mujeres. Ojalá tengan la fuerza y les escuchen en sus partidos. Pero me quiero pasar a Mazatlán, como lo hizo Víctor. Mira, como comunicadores tenemos datos oficiales de la instancia estatal y el gobierno municipal sobre Semana Santa y Semana de Pascuas. Ahí hay unos datos y los empresarios respectivos, hoteleros, restauranteros, dan unos datos muy diferentes. Entonces, pues como comunicador no voy a desacreditar los datos oficiales, ni voy a decir que los restauranteros y hoteleros se están quejando de más. ¿Cuál podría ser, tú como actor político, la sugerencia a los empresarios y al gobierno, hablando de transparencia, como tú mencionaste ese dato, ese concepto, pues que se vinculen, que busquen la manera de intercambiar procedimientos, auscultaciones, pues para que los ciudadanos, los comunicadores tengamos una información en la que confiemos, porque pues de alguna manera se nos hace que alguna de las 2 partes está mintiendo flagrantemente. ¿Algún comentario tuyo, Edgar? Gracias. Con mucho gusto, Eduardo. Mira, hablando de igual el tema de ser transparente, yo creo que cuando tú no aceptas, y es algo muy sabido, que tienes un problema, no lo vas a remediar. Si tú no aceptas que estás enfermo, pues no vas a acudir al médico y no te vas a curar. Si aquí se sigue negando que la violencia ha afectado al turismo, pues entonces
significa que no requieres nada y entonces no va a haber impulso a lo que tú requieres. Es decir, se requiere una gran promoción sobre Mazatlán, sobre este importante puerto turístico, y para poder tener esa promoción y ese recurso público desde la federación para impulsar al puerto, primero, pues hay que plantear las cosas tal como son. Tenemos un problema que nos está pegando duro. La mayor parte del turismo, más del 80% del turismo es carretero, que mucho de ese ha mermado la llegada a Mazatlán por el tema de los problemas de la violencia en las carreteras. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Yo fui alcalde y lo reconocía, no ocultábamos las cifras. Bueno, fui hasta regañado prácticamente públicamente. El gobernador de aquel entonces me llamó imprudente por haber alertado a la población sobre un suceso que estaba ocurriendo. Recordarás aquella persecución Sí. Sobre un carro blindado allá por el que terminó allá en la calle. Prácticamente por 3 colonias la persecución, que hubo heridos, y que bueno, le advertimos a la población que había ese suceso, y fui regañado públicamente por haber reconocido de hecho que la ciudadanía lo está viendo. No le puedes negar a la gente, no puedes negar lo que la gente está viendo. No puedes cegarte a decir que no ocurren las cosas cuando la gente lo está viviendo en el día a día. Si lo haces, entonces no solamente le estás negando la realidad al ciudadano, sino que además le quieres ver la cara de tonto. O sea, es decir, te estás burlando del ciudadano. No podemos hacer eso. Y en materia turística, pues tú le tienes que decir a las autoridades federales. Vino la secretaria de Turismo Federal y supe que muchos le dijeron que estaban bien las cosas en Mazatlán. Y ahí iban poco a poco, le presentaron cifras muy alegres, que terminando la reunión lo dijeron, bueno, pues esos son los números que nos pidieron que presentáramos, pero realmente no está la cosa así. Yo he platicado con algunos empresarios hoteleros, con algunos restauranteros, con algunos pulmoneros, con mucha gente que vive del turismo y de otorgar servicios, obviamente turísticos. Y se están quejando que la situación está difícil, que está complicada, que no representan la realidad, los números que se presentaron, que están inflados. Lo dice mucha gente. Obviamente no lo dicen abiertamente, eso es lo malo, y es lo que te digo, si no lo hacemos, si no somos capaces de hacerlo público, pues entonces no queremos curarnos, no queremos remediar ese mal. Creen que negando la realidad, pues vamos a ayudar al destino. No, no es cierto. Al destino no se le va a ayudar negando la realidad de lo que está ocurriendo. Claro, no podemos decir que no vengan porque las cosas están mal. No, tampoco. Se puede hablar de lo que es Mazatlán como puerto turístico y de que el gobierno está enfocado en resolver los problemas de violencia en la ciudad y en la carretera, y que obviamente garantizas que el turista pueda llegar, pero tienes que invertirle a la promoción turística. Mucho de lo que aquí ocurre no se va a ganar con cifras, se va a ganar con ejemplos de lo que incluso algunos canadienses, algunos americanos hicieron en el pasado. Yo recuerdo en aquel entonces el primer culiacanazo que hubo, nos tocó a nosotros, y salimos a visitar a la comunidad de canadienses radicados en Mazatlán, y salimos con ellos a caminar el centro histórico. Y les pedimos que a través de sus redes y a través de las embajadas nos pudieran ayudar a promocionar unos videos donde ellos daban testimonio de que había condiciones para estar en Mazatlán. Entonces, es una especie de promoción lo que se tiene que hacer, pero también tienes que reconocer que tienes un problema a la vez, ¿no? Cuando lo tienes. Hoy sí lo tenemos. En aquel entonces era algo que no teníamos, que estaba en Culiacán el problema, que había una idea de que también afectaba a Mazatlán, y no era cierto, la desmentimos rápidamente. Bueno, hoy sí tenemos un problema, sí se está combatiendo, por supuesto, pero hay que hablar de eso, de que tenemos el problema, de que se está combatiendo y de que vamos a ir mejorando, pero no inflando cifras. No estoy de acuerdo con eso. Bien, pues nos quedamos con varios puntos sobre la mesa. Aquí el tiempo es un tirano. Vuela.
Agradecemos a Edgar González Atarain por este ejercicio de apertura, por un lado defendiendo el proyecto de Imelda Castro y de paso haciendo un balance necesario sobre la administración municipal. Muchas gracias, Edgar. Gracias a todos, Víctor, Felipe, Eduardo, un abrazo a todos. Saludos. Un fuerte abrazo, Saludos. Edgar. Bien, pues Abrazo. nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en RN, Noticias en Caliente.